Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pan de muerto, el tradicional y el de sabor chocolate. Queda espectacular, su consistencia es muy rica, su consistencia y sabor es verdaderamente delicioso. Espero y te animes a hacerlo. Comenzamos con los ingredientes. Aquí estoy utilizando 500 gramos de harina. Agregamos 150 gramos de azúcar en las orillas, 10 gramos de levadura seca, también lo vamos a agregar en la orilla. En el centro vamos a agregar los 4 huevos, 50 mililitros de leche, una cucharadita de vainilla, un cuarto de cucharadita de sal, todo se lo vamos a agregar en las orillas, la sal, y vamos a mezclar en el centro. Comenzamos y vamos arrastrando la harina. Agregamos un cuarto de ralladura de naranja y un cuarto de ralladura de mandarina. Seguimos mezclando hasta integrar toda la harina. Agregamos 2 cucharadas de jugo de naranja y 2 cucharadas de jugo de mandarina. Seguimos mezclando. Puedes utilizar tu batidora también para hacerlo más fácil y más rápido, pero en esta ocasión te estoy mostrando cómo lo estoy haciendo a mano. Seguimos mezclando hasta integrar todos los ingredientes. Agregamos 225 gramos de mantequilla o margarina. Vamos a amasar durante 10 minutos. Es muy necesario estar amasando por 10 minutos para activar el gluten. Es normal que la masa quede así aguada. Eso es normal. Seguimos batiendo. Yo voy a utilizar más o menos como 100 gramos de harina, de 100 a 120 gramos. Adicional, poco a poco te va pidiendo la harina. La misma masa te va diciendo cuánta harina debes de agregar, pero solamente poco a poco, porque te va pidiendo hasta que ya no se te pegue en las manos. Batimos hasta que ya no se nos pegue en las manos la masa. Seguimos estirando, golpeamos entre la mesa. Agregamos más harina. Más o menos utilicé yo más 100 gramos, pero en ocasiones utilizo hasta 120 gramos de harina más. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video
y realices este pan de muerto que realmente es muy delicioso, muy suavecito, tiene una miga muy suavecita. Espero y te animes. Aquí estoy agregando un poquito de aceite y vamos a dejar reposar por 30 a 40 minutos. Lo vamos a tapar, yo lo tapo con una bolsa. Comenzamos con el pan de muerto sabor chocolate. Estamos agregando 500 gramos de harina, es harina común. Voy a agregar 3 cucharadas de cocoa en polvo, lo vamos a cernir porque se forman esos grumos. Agregamos 10 gramos de levadura seca en las orillas, 150 gramos de azúcar, un cuarto de cucharadita de sal, 4 huevos en el centro, una cucharada de vainilla y 100 mililitros de leche. Comenzamos revolviendo el centro, poco a poco vamos mezclando y vamos integrando la harina y así vamos amasando. Seguimos mezclando y arrastrando harina poco a poco. Este pan de muerto de verdad que sale súper delicioso. Espero y si te animes a hacerlo porque queda delicioso. Y también tiene una miga muy suavecita. Amasamos y vamos a agregar 225 gramos de mantequilla o margarina en cubitos. Vamos a mezclar. Es normal, se aguada la mezcla, la masa, pero tenemos que estar batiendo por alrededor de 10 minutos. Es muy importante que hagas ese proceso o si lo quieres hacer en batidora, pues va a ser mucho más fácil. Seguimos batiendo, amasando. Yo aquí utilicé 100 gramos de harina adicional y se la vamos agregando de poco en poco, no se la vamos a agregar así de un sopetón, es poco a poco. Seguimos amasando, solo les corté pedazos del proceso de amasado, que eso sí es un poquito más largo, entonces iba a ser un video muy largo. Entonces solamente lo más importante del amasado, aquí se los estoy mostrando. Tenemos que seguir amasando.
Ya que ya no se está pegando en las manos, ya se siente más elástica, ya es el momento de dejarla reposar. Estoy agregando un poquito de aceite al bol y un poquito por encima. Vamos a dejar en reposo por 30 a 40 minutos. Aquí está, vean cómo se ve, cómo esponjó. Agregamos un poquito de harina y vaciamos. Yo voy a pesar, voy a hacer de 80 gramos, voy a separar un poquito de la masa para hacer los huesitos de la parte de arriba. Vamos a hacer de 80 gramos el pan de muerto. Entonces yo voy a estar pesando. Y vamos a formar como si fuera una bolita. Lo amasamos y lo dejamos en una charola con papel encerado. Vamos a hacer los huesitos. Tú solamente agarras una bolita y así hacemos los huesitos. Hacemos el otro huesito. Hacemos la bolita de encima. Y así vamos a hacer con todos los panes. Comenzamos con el pan de muerto sabor chocolate. Vamos a hacer el mismo proceso. Va a ser de 80 gramos. Primero yo los peso. Todos los peso primero. De los 80 gramos, así le vamos haciendo como envolviendo, quitándole esas arrugas por encima y vamos amasando, como girando. Y ahí está la bolita. Igualmente quitamos las arrugas de encima y hacemos el boleo. Hacemos los huesitos y el mismo proceso en todos los panecitos. Aquí está el proceso, te muestro otra vez cómo hice los huesitos. Aquí ya dejamos reposar por 20 minutos y los llevamos al horno 180 grados por 20 a 25 minutos. Vamos a derretir 90 gramos de margarina y lo vamos a bañar a cada uno de los panecitos de margarina y bañamos con azúcar. El azúcar tiene un poquito de canela. Hacemos el mismo proceso con todos los panecitos. Aquí vean cómo quedó. Y el de chocolate. Hacemos el mismo proceso, bañamos de margarina y agregamos el azúcar. Todavía los panecitos están calientes. También eso es muy importante para que se pegue el azúcar.
Pues esto es todo, espero te hubiera gustado y te animes a realizarlos, de verdad que quedan súper deliciosos. Nos vemos en el próximo video. Gracias.